Bueno, buenas noches, compañeras. Buenas noches. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Marcela Torres, soy estudiante de psicología y en esta noche vamos a tratar un tema sobre el modelo biopsicosocial y cada una de nosotras irá explicando el tema escogido, manifestado ya en el foro. El mío es el sentido del contexto en la comprensión de los problemas de salud, en el cual voy a definir qué es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en la salud. Entonces, iniciando de acuerdo al tema, el contexto es un conjunto de circunstancias que rodean a las personas que en este caso padecen algún tipo de enfermedad física o mental y que sin estas no se puede comprender los hechos correctamente. A partir del contexto se pueden interpretar o entender hechos mediante el cual el contexto puede ser material o simbólico. Según la lectura de Luis Turabian y Pérez Franco en el 2007, la articulación del contexto con los diagnósticos en salud, la visión psicosocial y las actividades económicas subrayan la importancia del contexto cultural y social. Es indudable tener mayor información sobre el paciente, eh, el cual permite ampliar el diálogo más allá de los aspectos biológicos. El médico de la familia dispone de una gran cantidad de datos biopsicosociales de sus enfermos para el médico de la familia. Poder conocer el contexto de los pacientes es importante para entender su historia clínica. Entonces, partiendo de todo esto, decimos que desde el modelo biopsicosocial la enfermedad es el resultado de un complejo entrecruzamiento de redes simbólicas y procesos biológicos. A lo largo de la bibliografía de la persona, la enfermedad aparece entre esta y su contexto relacional. El tratamiento y la intervención del profesional llega a ser posible a través de la participación en la matriz de las relaciones con otras personas. Hay que establecer que lo comunitario no se establece solo a través de lo geográfico, sino a través de los nexos, el método interpersonal, como decimos comúnmente. Conceptualmente, una comunidad puede ser un barrio, una comunidad de intereses o sin límites geográficos, o el conjunto de relaciones y conexiones de una persona. En el caso analizado, podemos ver una relación del contexto y su historia familiar con el padecimiento de Pedro. Pues debe pasar desapercibido el impacto del suceso causado por el contexto social de la época. Durante este tiempo, él pasó por muchas secuelas, como la toma guerrillera, sufrió un trauma severo cuando su hermana fue violada delante suyo. En esa época fue enviado a prisión al ser acusado de ser informante de los grupos al margen de la ley. Allí fue objeto de torturas graves y agresiones sexuales. Después de su salida de prisión, fue devuelto a su municipio donde se le practicaron varias operaciones para reconstruir su rostro y partes del cuerpo laceradas en la cárcel. Con esto podemos ver la relación del contexto y los sucesos externos con los padecimientos del sujeto, pues los acontecimientos externos como la violencia armada en el país afectaron a Pedro a pesar de ser alguien inocente en esta situación. Entonces, eh, yo creo que ha sido un poco, pues claro, el tema del contexto en el sentido del método biopsicosocial, en el cual se analizan puntualmente como los hechos del paciente, en este caso llamado Pedro, y pues todos los procesos por los que él tuvo que atravesar desde su niñez hasta el punto de la edad en el que él estaba. Ese es mi punto a exponer en esta noche. Eh, Sigue mi compañera, en este caso es, ¿quién sigue de mis compañeras? Yo, mi tema es estrategia de acción. La estrategia primaria permite controlar trastornos y enfermedades que se presentan principalmente en el entorno familiar. Yendo al caso de Pedro, vemos claramente sobre los problemas que se le presentan en la vida cotidiana de él. Vemos que el paciente presenta trastornos de estrés, después que su hermana fue violada delante suyo. Eh, delante suyo. Y él se siente culpable y avergonzado por lo que le pasó a su hermana. Y no ha podido mirar a los ojos a su familia, ya que él se siente culpable y por todo lo que ha pasado este Pedro.
Entonces, él se siente muy culpable, no es capaz, entonces tiene él después de esto presenta un estrés. Ese es mi punto de vista, compañera. ¿Quién sigue de las compañeras? Buenas. ¿Digo yo? Creo. Sí. Bueno, mi nombre es Karin Viviana Mora. La elección de aspecto escogido es el marco teórico que permite una comprensión desde la teoría general de los sistemas. Bueno, en este concepto, asociado desde la teoría general de los sistemas, podemos definirlo como un conjunto de individuos con historias, con mitos, reglas, que pues, persiguen un fin común. ¿Esto qué quiere decir? Que la TGS nos brinda un modelo de unificación, al brindar una perspectiva del ser humano en toda su complejidad. Pues en toda su complejidad, pues su interacción con el mundo que lo rodea, ¿no? A ver, en esa complejidad que interactúa Pedro, pues voy a empezar diciendo que es el sistema donde él se desarrolla, ¿sí? donde él se desarrolla pues, con sus padres y con sus 3 hermanos. En ese sistema, pues digamos, en ese sistema familiar, Pedro empezó a tener pues experiencias significativas de pequeño, pues cuando su padre muere de una operación de corazón, siendo pues él obligado a conseguir un trabajo y pues mantener a sus dos hermanos y su hermana menor. En este sistema aparece otro sistema que es donde él, o sea, en el sistema del desarrollo aparece otro sistema que se llama el subsistema, ¿no? Ese es el subsistema que es, pues, yo lo digo que la de pareja, que es cuando pues él se casa a sus 22 años, obteniendo pues sus 3 hijos, y pues en el transcurso del tiempo se divorcia a los 28 años. De allí pues aparece el suprasistema. Es el medio externo del sistema. En esta situación, en los humanos pues, es identificable en la sociedad, como en el caso de Pedro, su medio social pues, son los amigos, son los compañeros de trabajo, los vecinos, y en su círculo social. A él lo relacionan como una persona pues, extrovertida, solidario, siempre atento y una excelente relación con sus vecinos y hermanos. En el transcurso de su vida, Pedro sufrió pues, una serie de situaciones o condiciones cambiantes extremas negativas. Como fue pues cuando trabajó en una finca en Florencia, pues, durante esos 5 años comenzaron pues experiencias infortunadas, pues ya que pues en esa época existían mucho las tomas guerrilleras y frente a eso sufrió un trauma severo cuando su hermana fue violada delante suyo. A ver, en esa época pues, fue enviado a prisión al ser acusado de ser informante al grupo de la ley. Allí pues, fue objeto de torturas graves, de agresiones sexuales. En consecuencia de ello, pues, le practicaron varias operaciones para la reconstrucción de su cara, de su cuerpo lacerados en ese lugar. Pues fueron tantas experiencias infelices, negativas, que lo llevaron pues, a un malestar psicológico intenso, a unas conductas que lo llevaron al extremo pues, de presentar un diagnóstico establecido, como ya lo sabemos, compañeras, que es el llamado trastorno de estrés postraumático. Desde entonces, pues, ese paciente tiene, pues, experimenta pesadillas, recuerdos vividos, tortura, violación de su hermana, todo eso. Y pues por eso es que a él le diagnostican ese trastorno. Bueno, es todo por lo que Gracias, tengo compañera. de mi punto de vista. Bueno. Mi nombre es Giselle Karina Payares.
Mi tema escogido es la complexión reticular de la red social. Bueno, en este tema estábamos hablando de Pedro. Pedro nació en Florencia, Caquetá, completó 9 años de escuela básica desde que su padre murió durante una operación de corazón. Dejó la escuela para seguir trabajando para mantener a sus 2 hermanos y a sus hermanas menores. Él se casó a los 22 años y se divorció a los 28 años. Tuvo 3 hijos que se quedaron con su mamá cuando él se fue a la finca donde laboraba. Se reconocía como social, convertido y solidario como los vecinos. Su hermano lo descubrió como terco e impulso, pero muy bondadoso y cálido. Ha sido un fumador desde los 20 años, pero no consumía drogas. El paciente había trabajado en una finca en Florencia, Caquetá durante 5 años para mantener un sueldo permanente y poder mantener a su familia y pagar la educación de sus hijos. Durante la época de las tomas guerrilleras, el paciente sufrió un trauma severo cuando su hermana fue violada delante suyo. En esa época fue enviado a prisión al ser acusado de ser informante de los grupos al margen de la ley. Allí fue objeto de torturas graves y agresiones sexuales. Después de su salida de prisión, fue devuelto a su municipio, donde se le practicaron varias operaciones para reconstruirle su rostro y parte de su cuerpo laceradas en la cárcel. Desde entonces el paciente experimenta pesadillas y recuerdos vividos de su tortura. Bueno, entonces estamos hablando de mi reflexión del psicosocial, que creo que hay una idea importante en el ejercicio de la psicología, que es una disciplina que de muchas tradiciones y escuelas, que ha tenido un importante desarrollo teórico recientemente en Latinoamérica. Es importante que la psicología nos sea útil para entender problemáticas locales y regionales. Hay una gran teoría que es muy útil y que hace parte de aprendizaje de la psicología, pero esa gran teoría ha dado de perder ser útiles para entender la problemática que nos tocan a nosotros como sociedad. Entonces puede haber una tendencia de psicología a seguir programas de investigación en planteamientos que son de otras partes. Yo creo que es el camino. Hay que hacer psicología para los problemas de las regiones y en todo Colombia, sin prescindir de la gran teoría ni de lo útil que puede ser de las diferentes disciplinas psicológicas para abordar este tipo de asuntos. Hasta aquí fue mi tema de hoy. Gracias, compañera. Bueno, yo creo que el tema fue bastante complejo para todas. Hay un punto claro y es que se debe partir desde la más mínima información del paciente para poder establecer algún diagnóstico. Y eso es lo que nos muestra esta historia, ¿no? De que no solamente a veces son las partes genética o biológica, sino también la parte emocional bueno, hay muchas cosas que hacen parte de establecer un diagnóstico de una persona, en este caso un paciente para nosotras que somos estudiantes de psicología. Entonces, no sé si alguna más quiere agregar algo. Pues sí, compañera, como usted decía, para uno poder como darle un diagnóstico a un paciente o como para poder estudiarlo, toca cogerlo desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, es la parte, como lo dice, biopsicosocial, en todos los sistemas en general de esa persona. O sea, lo digo desde lo que yo les planteé, lo que yo les dije ahorita, desde esos sistemas en general, estudiarlos y poder identificar
qué lo lleva a esa persona a ese trastorno o como a ese problema que tiene esa persona. Así No es. sé. Ujú. Bueno, Otra- entonces, no siendo más, damos por finalizada esta sesión. Buenas noches, compañeras. Buenas Buenas noches. noches.